Les voy a compartir aquí en pantalla un dato importante. Fíjense, los especialistas se preguntan desde hace más de 40 años esta inquietud que tratan de responderse. La pregunta es, ¿qué hace que algunos seres humanos, algunos individuos, tengan la capacidad de superar las peores situaciones mientras otros quedan atrapados en las redes de la desdicha que se abatió sobre ellos? ¿Qué es lo que hace que algunos seres humanos se sobrepongan, que tengan esa capacidad para superar las peores situaciones? Y retomo esta idea que se ha investigado porque sin duda, como iglesia, tú y yo hemos vivido y también hemos sido testigos de los momentos tan adversos y las tormentas que hemos podido transitar. Y los especialistas, sobre todo en el campo de la salud, se hacen ese interrogante: ¿qué es lo que hace que esos individuos se sobrepongan? ¿Qué hace que estas personas puedan salir avantes después de haber vivido estas situaciones tan difíciles y tan adversas? Ellos dan algunas explicaciones teóricas que me gustaría ahí compartirles, que a gran manera son 4 puntos. Según dicen que estas personas tienen esas capacidades para sobreponerse a la prueba, a sobreponerse a las situaciones adversas, porque destacan que en la biología hay una herencia genética que permite que cada uno de nosotros está dotado como con estas virtudes físicas de mayor energía que otros. Otra explicación que intentan responder a la pregunta que estamos aquí reflexionando es que dicen que tiene que ver con el ámbito psicológico o esta importancia que le favorece al individuo de sentirse acompañado y que se siente en este tejido de cariño, de amor que se le va dando al niño. Es decir, que esto tiene una influencia desde nuestra infancia y que eso le permite forjarse como alguien capaz o no de hacerse frente a la adversidad. Otra posible explicación teórica que dice es lo sociológico, ¿no? En donde pone de manifiesto la influencia del grupo, la cultura, las tradiciones familiares, estas tradiciones sociales que le permiten dar capacidad a ese ser humano para poder atravesar las crisis. Pero me llama la atención una cuarta, que a lo largo de estos años los especialistas intentan responder y ponen interesante a la teología o este modo de concebir a Dios, donde la confianza que tiene esa persona de sentirse esperanzada gracias a su fe en Dios da motivos para seguir adelante, da motivos para seguir de pie. Hagamos extensión a esta pregunta y intentemos responder. ¿Qué es lo que, según y a tu criterio, es lo que te ha podido dar la pauta y la fortaleza para volver a estar de pie después de la prueba? Y tal vez vamos a coincidir un poco sobre estas distintas explicaciones teóricas que hacen los científicos. Pero bien sabemos la Iglesia que mucho de nuestra forma de sobreponernos ante eso ha sido justamente esta fe y esta confianza en Dios. Y es que no es cuestión de que uno lo diga solamente, sino que sabemos de manera muy puntual y fehaciente que hemos sido fruto de esa confianza que por gracia de Dios Él nos ha permitido seguir adelante. Queda claro, entonces, con esto que estamos aquí eh, reflexionando, que todas las personas, es cierto, nos vemos, y así es en nuestra condición humana,
de estar expuestos a ciertas vicisitudes, a ciertas circunstancias adversas, como lo sabemos, una enfermedad, y más en estos tiempos. Nos hemos visto ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de un ser amado, un ser querido, tal vez aquellos que han transitado por una separación, de alguna relación, o de este tipo de situaciones tóxicas que también se van dando y que nos hacen llevar a estas situaciones tan adversas. En el campo clínico, a partir de ahí, muchos resurgen, y esa es la investigación, resurgen a la vida, o sea, después de haber transitado una situación tan difícil, y lo hemos podido ver en la iglesia, que muchos salen más fortalecidos de las duras pruebas vividas y dan testimonio de que no se ven aniquilados por esas difíciles situaciones. Esta capacidad de resurgir a la vida, por llamarlo de esta manera, después de haber soportado distintos tipos de desgracias e infortunios en el ámbito científico y en el ámbito clínico, le llaman resiliencia. La resiliencia es un concepto que tal vez lo has escuchado y es, digamos, relativamente nuevo, que se difunde cada vez más y muy empleado en el ámbito de la psicología, ¿no? Personas resilientes. Y es una capacidad humana fundamental que tienen todos los individuos, no es que solo unos son privilegiados, sino aquellos que logran tener el poder de transformarse y transformar esa realidad con la condición de encontrar en ellos y alrededor de ellos elementos que les permitan crear esta capacidad resiliente. Yo aquí pudiera también confirmar que la Iglesia de Dios, de alguna manera, ha sido y es resiliente. La capacidad de poder sobreponerse. Pero ahí sí difiero de las teorías que se explican. Porque si nos quedáramos solo al decir que solo pertenece en la vida privilegiada de aquel que se levanta de las adversidades por una cuestión genética, me he dado en la tarea confirmar en la propia vida que incluso las personas que a lo mejor en genética física no son las más aptas son las que salen más adelante. Las que tal vez no tengan a lo mejor una fortaleza anímica, me he dado cuenta que han salido adelante. Los que tal vez a lo mejor no se han sentido acompañados por su familia, también puedo dar testimonio que esas personas han salido adelante. Y tú sabes a qué se debe. ¿A qué crees que se deba? Que después de la prueba uno puede estar de pie. Y eso es lo que va a dar el testimonio del apóstol Pedro. Capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que hace que seamos resilientes utilizando este término? ¿O qué es lo que hace que después de la prueba, que tal vez nos hizo perder a un ser querido, nos hizo transitar el dolor terrible y estar al borde de la muerte en una enfermedad o ante una circunstancia terrible? ¿Qué es lo que hace que tú y yo, la iglesia, esté de pie? El apóstol Pedro le escribe a la iglesia en esta primera carta: el Dios de toda gracia, el que te ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sea Él quien nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Subrayemos esta parte, el Dios de toda gracia. ¿Qué sería si no fuera por la gracia de Dios que hoy estamos aquí? Unos sobrevivientes al cáncer, otros sobrevivientes al COVID, otros sobrevivientes a distintas enfermedades, otros sobrevivientes a pérdidas, a situaciones laborales difíciles. Y aquí podemos confirmar que solo por la gracia de Dios es que estamos de pie. Solo por la gracia de Dios es que estamos de pie. Y que si bien no fue tan fácil, fue tan duro y desgarrador estas pruebas en las que estuvimos, esas tormentas, Dios tiene un gran propósito a nosotros. Esta epístola del apóstol Pedro que dirige a la iglesia tiene un contexto también. La iglesia de aquellos tiempos estaba también pasando situaciones difíciles, situaciones adversas. Y es el apóstol el que les insta a no perder esa confianza. ¿Tú te acordarás quién era Pedro? El mismo que también transitó por innumerables pruebas y sobre todo allí donde se vio confrontado a confirmar y afirmar esa fe en el Maestro. Y por lo tanto, en esta última parte de su epístola, de esta carta, se despide a la iglesia, no sin antes recordarles que este Dios le seguirá fortaleciendo a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, haciendo esta lectura a nuestros tiempos, nos seguirá fortaleciendo sin duda. Pero vayamos al texto, que es la riqueza que nos favorece para alimentar y fortalecer nuestro espíritu. Esta cualidad de Dios, la gracia, es algo maravilloso que no podemos olvidar. El apóstol Pedro dice, el Dios de toda gracia. ¿Qué es este Dios de toda gracia? Que no te olvides que gracias a Él es el que te permite tener la vida. Dios es el que le da a ti y a mí el don de la vida. En otras palabras, es el autor de la vida. Y si Él hoy nos ha concedido abrir los ojos, es también importante reconocer y agradecer porque hoy podemos seguir disfrutando de este maravilloso don de la vida. El Dios de toda gracia, como dice el escritor de esta carta, quiere dar a entender que la gracia de Dios es entendida como cuidado divino, que hemos transitado o estamos transitando la prueba, pero que solo podemos, gracias a este cuidado divino, que me hace pensar a este pastor que cuida, que guía, que orienta, que incluso nos sostiene ahí cuando en nuestra desesperación intentamos claudicar. Este Dios de toda gracia, como dice la Escritura, evoca y nos recuerda a un Dios benevolente. Su amor ha sido benevolente y también su misericordia es lo que nos hace recordar que después de haber librado 1000 batallas, es solo gracias al cuidado de Él que nos permite estar caminando. Así que no te olvides recordar y reconocer a este Dios que a través de su gracia nos permite estar de pie. Pero ¿qué pasa después de haber caminado la prueba? ¿Qué sucede después de estar atravesando estas tormentas que sin duda dejan huellas, dejan marcas y marcas muy profundas? Por eso el apóstol Pedro dice después de la prueba, lo dice de otra manera, después
que hayáis padecido un poco de tiempo. Atrapa mi atención cuando dice un poco de tiempo. Y eso me hace suspirar, porque en este suspiro encuentro la oportunidad para reconocer que no hay ninguna prueba eterna. No hay ninguna prueba que perdure por el resto de nuestras vidas, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero también me hace recordar, y también a la iglesia, que en todo este proceso, tal vez gris, nebuloso, triste, como decía, desgarrador, podemos encontrar el propósito que Dios tiene. Y lo enuncia Pedro de la siguiente manera. 4 elementos, 4 acciones de Dios que aquel que se ha podido sobreponer a la prueba, gracias a esa gracia de nuestro Dios, Él seguirá haciendo en ti su obra perfecta. La primera, dice el apóstol, que sea Él quien te perfeccione. ¿Qué significa ser perfeccionados en Dios? Yendo un poquito al texto, en el original, la palabra perfección alude a algo que vuelve a recobrar un sentido. Tiene como implicación que la perfección en Dios restaura al individuo que ha podido transitar esa tormenta. Restauramos nuevamente la confianza en Dios. Restauramos nuestra esperanza en Él. Y sin duda recobramos el aliento al sabernos que somos sobrevivientes de esos momentos tan difíciles. Que sin duda a nadie nos gusta que nos moldeen de esta manera. Pero son situaciones que uno no elige y que llegan en nuestra vida. Que sea Dios, iglesia, que en esta actuar de Dios te esté perfeccionando. Hay algo que tendrás que ser restaurado, sin duda, y hay algo en lo que empiezas a recobrar. Y eso solo se da a través de esa gracia de nuestro Dios. La segunda acción que, según nos describe esta epístola de Pedro, es que Dios estará en ti después de la prueba para afirmarte. ¿Qué significa afirmarte? Implica que es este Dios el que te da la firmeza. Y aquel que se siente firme es aquel que se siente confiado de que donde está se siente seguro, se siente que hay algo que le da ese cobijo, ese sostén. Por ejemplo, ahora yo me siento afirmado y seguro de que este asiento en el que me encuentro, ¿no?, soporta mi peso. Me siento confiado. ¿Qué sucederá el momento en que se llegue a romper? Pues entonces ya tendré la desconfianza y a lo mejor tendré que reemplazar este sillón. Si yo me siento confiado, aquí el poder conversar con ustedes es porque hay algo que le da firmeza. Y en esta analogía me hace pensar que cuando la iglesia se siente así, confiada, así como en este sillón en donde me encuentro, descanso, me siento seguro. Así que te invito a recordar que la acción de Dios te afirme, te dé la confianza de que Él te está resguardando, te da la confianza de que sabes que vas con esta cobertura, por decirlo de esta manera, de Dios. Dios te cubre, y bien lo dice el salmista en el capítulo 91, ¿no?
Él nos da el cobijo bajo su presencia, la presencia del Altísimo. La tercera acción que me gustaría yo dejarles a aquellos que después de la prueba estamos saliendo adelante es que Él mismo te fortalezca. La fortaleza es necesaria porque hemos perdido tanta energía para salir adelante y en medio de la adversidad volver a retomar el camino no es cosa sencilla. Por eso la Escritura nos dice que Dios te fortalezca, porque hemos derrochado mucha fuerza para tratar de salir adelante y vencer esos obstáculos que fueron llegando a nuestro camino. Pero aquel que es fortalecido en Dios también implica algo muy importante, iglesia, que tenemos que ser aquellos quienes poco a poco vamos venciendo el temor, que poco a poco vamos venciendo los miedos, sobre todo esos miedos y temores que nos hacen huir y que cuando nos enfrentamos a un problema, nuestra tendencia humana, en lugar de hacer frente, huimos. Y cuanto más huimos, nuestro problema se hace más grande. Por eso Dios te fortalece, para que esa fortaleza interna que te da a través de su Espíritu te permita que ese temor no nos gobierne y tampoco termine por paralizarnos. Y por último, la acción de Dios, este Dios de gracia, es un Dios que nos establece. Que sea Él quien te establezca. ¿Qué quiere decir esto? Que después de todo esto vivido, sigamos y dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios nos oriente, dejemos que Dios siga dando luz a nuestros pasos. Que Dios se convierta en tu vida la brújula necesaria para orientar tu vida, para orientar nuestra vida. 4 acciones de las que son pertinentes recordar. Que este Dios de gracia te perfeccione, te afirme, te fortalezca, te establezca. Porque esto es lo que me hace recordar como hijo e hija de Dios que después de la prueba, Dios no me abandona. Después de la prueba, Él sigue estando contigo, sigue estando conmigo.